experimental, pero estudios del intestino para ver si hay Campylobacter pylori, particularmente algunos inmunólogos que también tienen un poquito de mente abierta y no están en un campo estrictamente así de la evidencia, pero me llama la atención eso. Entonces yo no sé, los que estaban comentando ayer sobre los beneficios del Campylobacter, tendríamos que revisar esa bibliografía o ver si es que en algunas cosas sirve y en otras no sirve. Sí sabemos que los bichos de la microbiota intestinal pueden servir mucho, pues, o sea, ya hemos mencionado bastantes, incluso hasta los parásitos. De esos artículos que les comenté de helmintos y esclerosis múltiple, parece que algunos parásitos pudieran proteger contra la esclerosis múltiple. Entonces, en este Campylobacter, en relación con la enfermedad de Parkinson, al menos no es benéfico, ¿no? Entonces, esto lo sabemos. Nosotros actualmente estamos haciendo un estudio exploratorio que a todos, pues con el sistema de salud actual es un poquito difícil, pero entonces a los pacientes con enfermedad de Parkinson, todo el que podamos, le estamos haciendo endoscopía y biopsia, y entonces, pues yo creo que más o menos en un año ya tendremos los resultados a ver qué encontramos en relación a esto. Pero es interesante esto y yo creo que vale la pena tener en cuenta y buscar de pronto más estudios para ver pues a qué conclusión final encontramos, porque es que pues también falta un poquito de evidencia. Bueno, hay otra serie de detalles relacionados con la enfermedad de Parkinson que más o menos tienen relación con lo mismo que ya les he comentado. Pues es un poquito aburrido si uno se pone a mencionar todo esto detalladamente, pues porque hay muchos estudios relacionados con lo mismo. Entonces ahorita pasemos a la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer pues, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Se caracteriza por un síndrome esencial, básicamente una demencia cortical, cuya principal característica pues, es la alteración de la memoria reciente y la memoria de trabajo y otras funciones corticales. La segunda es la alteración en la fluencia del lenguaje, y pues puede haber agnosia, afasia, apraxia, otra serie de signos que son corticales, porque es básicamente una demencia cortical. Entonces, en estos pacientes se ha descrito menor diversidad de la microbiota intestinal, y esto se ha asociado con envejecimiento, fragilidad e inflamación. En modelos animales de enfermedad de Alzheimer se observan menores placas amiloides en ratas criadas en ambientes estériles también. La diversidad de la microbiota intestinal regula la inmunidad innata e impacta la beta amiloidosis, porque es que en esta enfermedad hay depósitos de placas amiloides en el cerebro. Pero en la enfermedad de Alzheimer se le ha dado mucha preponderancia a la investigación en la microbiota a nivel oral. Más que la intestinal, se ha investigado la microbiota a nivel oral y hay más estudios relacionados con esto. Entonces se ha visto que el estado dental impacta la presencia o ausencia de enfermedad de Alzheimer. Entonces hay algunos estudios que hablan de que la pérdida de dientes es factor de riesgo para demencia, y este fue un estudio sueco que hicieron en gemelos. Entonces, gemelos que tuvieron pérdida dental y los que no tuvieron, y ver si tenían o no tenían enfermedad de Alzheimer, y de ahí surgió esta aseveración. Y se ha visto que la periodontitis severa se asocia con menor función cognitiva. La enfermedad periodontal, este estudio es muy importante porque en algunos pacientes con enfermedad periodontal les hicieron PET, ya habiendo conocido estas aseveraciones previas, y se observó que tenían mayor carga de amiloide cerebral, y el estudio de PET es un estudio muy fino, ¿no? Que es, o sea, nos da poca posibilidad de error. Entonces esto realmente es impresionante, ¿no? Y el cepillado irregular se relacionó con mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Este fue un estudio que hicieron en retirados californianos, un estudio prospectivo de 4.883 pacientes, un número grande de pacientes, y anticuerpos inmunoglobulina G elevados contra bacterias asociadas con periodontitis se relacionaron con enfermedades en el presente o futura. Los pacientes que tenían estos anticuerpos en el futuro tuvieron mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues yo creo que este tópico vale mucho la pena tenerlo en cuenta en la práctica clínica. La periodontitis se ha relacionado con aumento de marcadores de inflamación sistémica, como el factor de necrosis tumoral.
Y ya vimos pues que cuando hay un intestino permeable, eso una de las primeras cosas que hace es producir un estado de inflamación sistémica, y pues se puede desarrollar por esa vía con enfermedades neurodegenerativas o neurocognitivas, como hemos venido comentando. Ahora, el envejecimiento, pues, que tiene mucho que ver con enfermedades Alzheimer, aumenta la permeabilidad intestinal y pues impide la translocación de bacterias o sus productos hacia la sangre y genera pues la respuesta autoinmune, el estado hiperinflamatorio que hemos venido comentando. Se ha escrito que aumentan citoquinas inflamatorias, interleuquina 2, 4, la 1B, y aumentan niveles del factor de necrosis tumoral. Muchos de estos estudios, pues como resalto ahí, han sido hechos en ratones. También se ha escrito un aumento del género Musipirilium, un aumento en el nivel de Firmicutes y actinobacterias con disminución del nivel de bacterioides en ratones. También aumentan los niveles del factor de necrosis tumoral, que es un factor pues inflamatorio. Han tomado algunas actitudes pues terapéuticas para poder recomendar esto. Pues yo les aclaro que yo sé que muchos lo usamos pues de pronto un poco circunstancialmente o anecdóticamente, usamos muchas cosas de estas en medicina, todos nosotros. Falta mucho más para que esto sea un protocolo serio de tratamiento, pues, y que lo podamos recomendar a todos los pacientes, pero el que quiera usarlo, úselo mientras no haga daño, ¿no? Que eso es una de las de Hipócrates, era haga todo mientras no dañe más al paciente. Entonces esa es la primera norma que tenemos que tener en cuenta. Entonces se ha visto que el Lactobacillus brevis, aquí hay que tener en cuenta en estos lactobacillus que tenemos que tener en cuenta bien la especie, no incluso estos otros numeritos que se ponen aquí, porque es con lo que han sido hechos los experimentos y no con otros, y pueda que los otros no funcionen. Como ya dijo Paco, la otra vez nos discutíamos sobre un nopal. El nopal es el que tenemos en la casa, un nopal que se come en México, que dicen que inhibe la absorción de ácidos grasos, mejora la diabetes, mejora también la absorción de azúcar, mejora la hipercolesterolemia. Entonces nosotros en la casa tenemos un nopal que se da aquí en Colombia. Entonces él, como científico de esas plantas, me dice: pero ustedes comen ese, pero es posible que ese no sea el mismo de México. Pues se parece mucho, pero genéticamente y biológicamente podría no ser igual. Y yo le decía: no, si eso es igual físicamente, eso es lo mismo, y eso comemos nosotros, y yo ya comí, mi esposa me dio y no me hizo ningún daño. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si entramos en ciencia pura, esos pequeños detalles hay que tenerlo en cuenta, aunque pudieran no ser importantes, pudiera que sí, que pues sea igual. Por ejemplo, los humanos todos nos parecemos, entonces, aunque seamos negros, blancos, igual pudiera pasar con las plantas, pero si hablamos desde un punto de vista estrictamente científico, puede ser cierto que no sea lo mismo, ¿no? El bacterioma es diferente. Sí, entonces sí, podría ser diferente, sí, producir efectos diferentes. ¿Qué tal que no? Todo es diferente. Ese es el asunto, que todo hay que investigarlo pues para poder decir. Pero bueno, en este caso es el Lactobacillus brevis. Mejoró las proteínas de la unión intestinal y redujo la relación Firmicutes-bacterioides. Entonces mejora el intestino hiperpermeable, ¿no? Lactobacillus brevis, y también disminuyó los niveles de las interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral alfa, y aumentó la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro en el hipocampo. Ustedes, yo creo que todos han tenido experiencias con estos probióticos y prebióticos. Pues yo la otra vez fui he ido como a 3 farmacias naturistas, y entre ellas fui también a la San Jorge, y pedí que me vendieran unos prebióticos y probióticos. Y entonces me sacaron como 20 pastillas. Y yo me puse a ver los gérmenes, porque todas tienen lactobacilos, y me puse a ver los lactobacilos, y es impresionante la diferencia entre ellos, aunque algunos coinciden, pero otros tienen otros que, por ejemplo, yo nunca los he oído mencionar. Entonces sería bueno uno verificar qué lactobacilos es que está dando, ¿no? Porque, por ejemplo, Lactobacillus casei, yo les digo, nosotros desde hace años salió una publicación, unas investigaciones de japoneses que hablaban de que el yogur les fue bien a unos pacientes con yogur,
en unos países con una enfermedad que es muy prevalente precisamente acá en el Pacífico, que se llama la mielopatía asociada al HTLV1, antes llamada parálisis espástica tropical o del Pacífico. Y resulta que ahí el clave era el Lactobacillus casei. El yogur que recetemos, el probiótico tiene que tener Lactobacillus casei. Si no tiene Lactobacillus casei, con eso no se ha experimentado. Pero puede que haya otros que sirvan, pero pues eso fue como Lactobacillus casei. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, bueno, entonces hay que ceñirse un poquito a eso. Y se han investigado también los polifenoles, entre otras cosas, algunos vienen en el vino tinto, atenúan inflamación y disregulación de microbiota intestinal inducida por la edad, esto en ratones, y en particular uno que se llama el Syringa resinol redujo los niveles de proteína fijadora, que es un marcador de lipopolisacáridos, que es un marcador proinflamatorio, y aumentó la respuesta humoral a la vacuna de influenza y moduló la microbiota intestinal, aumentando especies de lactobacillus y bifidobacterios. Disminuyó este bicho que es potencialmente peligroso, la Akkermansia, bichos del género Akkermansia. Y pues miren que hay algunas opciones y hay otras cosas. Actualmente, para hablar de las enfermedades, pues, de la depresión y la ansiedad, se está hablando mucho últimamente con relación con la microbiota intestinal. Tanto así que, miren, ya surgió este término, la psicobiótica. Y se está hablando de la nutrición psiquiátrica y la nutrición neurológica, pero pues como le digo, esto está todavía por definirse bien para que podamos desarrollar. Sin embargo, ya hay varias cosas de la medicina altamente científica y de la no científica que corroboran muchas observaciones que se han hecho del conocimiento popular en estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el tratamiento de la ansiedad, estrés, depresión, se ha usado algunos fructo-oligosacáridos y gala-oligosacáridos, que son algunos carbohidratos que mejoran la flora intestinal al ser consumidos por ellos. Se ha hablado también del lactobacillus, miren que acá ya es otra especie, Ramonosus JB1. Estos estudios también los han hecho en ratas, pero actualmente hay mucha gente que está usando esto en humanos también. Pues como les digo, mientras no haga daño. Y Bifidobacterius longum 1774 mejoró respuestas de estrés y ansiedad en voluntarios sanos. Se considera actualmente un probiótico. Han encontrado algunas respuestas a veces contradictorias y a veces han visto que en el animal funciona y en el humano no, pero pues como ya se discutió ayer, es muy diferente hacer esto en voluntarios humanos y hacerlo en enfermos, pues porque son cosas totalmente diferentes. Ahora pues la flora intestinal de las ratas pues también es diferente a la nuestra, entonces eso también influye en eso. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos que pudieran rendir algunos resultados contradictorios. Y entonces se menciona también en alguna revisión que un producto fermentado de leche, pues debe ser el yogur, es un yogur casero, yogur del Patía, producto fermentado de leche, conteniendo varias cepas de probióticos, tenía varias cepas de lactobacillus, alteró la actividad de regiones cerebrales relacionadas con las emociones en mujeres voluntarias, estas eran sanas. Y este otro, el Bifidobacterium longum MSC 3001, mejoró depresión, pero no ansiedad con colon irritable. Ahora que se generó alguna controversia sobre el asunto de género, es interesante esto, ¿no? Porque es que las mujeres realmente son diferentes de los hombres, ¿no? Sobre todo en la parte neuropsicológica, ¿no? Entonces, y también tiene más fuerza que nosotros, obviamente. Entonces, pudiera haber algunas diferencias ahí por ese lado. Y entonces miren que esto es con yogur, simplemente con probióticos. Y recientemente se ha hablado también del trasplante de microbiótica. Eso básicamente es trasplante de materia fecal. Le pasan materia fecal de un sano a un enfermo, y esos estudios, se me olvidó comentarles,
los han hecho en enfermedades neuroinmunológicas. En un congreso muy importante de neurología a nivel mundial, en una ocasión se presentó una conferencia relacionada con eso y tenía relación con unos experimentos que habían hecho de que pacientes con esclerosis múltiple les trasplantaron materia fecal de pacientes sanos a pacientes con esclerosis múltiple y los pacientes mejoraron. Y les trasplantaron, eso lo hicieron en animales, en modelos animales de esclerosis múltiple, les trasplantaron, porque eso no lo aceptaron hacer en humanos, les trasplantaron materia fecal de ratitas con esclerosis múltiple, ratitas sanas, y las ratas sanas hicieron esclerosis múltiple. Esos son parecidos a los estudios del Guillain-Barré, que les trasplantaron el suero de los pacientes con Guillain-Barré a pacientes sanos y les dio Guillain-Barré. Entonces está clara la relación que hay entre la microbiótica y estas enfermedades. Entonces recientemente se está planteando, y también pues ahorita con estas enfermedades con un tinte neuropsiquiátrico como la ansiedad, la depresión y el estrés, y se habla de que el trasplante de microbiótica modifica el comportamiento y mejora la depresión. Se ha hecho en ratas y se ha hecho en humanos. Se requiere más investigación en humanos, y recientemente se ha comentado también muchos aspectos del autismo, pues que es un tema en que no quise meterme porque no es exactamente neurológico, más neuropsiquiátrico, y en la adicción al alcohol, la cocaína y los cannabinoides, además de que aquí pues ya entra otro rubro de confusión, como comentaba el doctor Alarcón, que en última no sabemos si esos cambios que se observan en la microbiótica son por el mismo alcohol, por la cocaína o por los cannabinoides, o son realmente la causa o pueden ayudar a manejar estas adicciones. Entonces ahí viene la complicación que hablaba Paco, la complicación. Entonces pues yo quería hacer un pequeño resumen. Algunas cosas de las estamos aplicando en la clínica, lo de yogur en los pacientes con la mielopatía asociada al HTLV1, lo de la vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple y otras enfermedades neuroinmunológicas. Le estamos tratando de verificar lo del Campylobacter pylori en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces hay muchas cosas por trabajar y pues nosotros nos hemos interesado en este tema, como les decía, y les agradezco que nos permitan compartir con ustedes estos conocimientos y esta emoción por estos temas en un contexto pues de una mente más abierta, menos cerrada de los trabajos de investigación, porque realmente se están encontrando cosas muy interesantes y yo creo que este es un campo abierto de investigación, tanto así pues que no sé si le comenté a Paco allá en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad Libre, nosotros abrimos una línea que es de neuroplantas, así se llama, y ahí fue que bueno, comenzamos a ver, ya hemos hecho algunas cosas de los cannabinoides con epilepsia, ya tenemos algunos pacientes y ya hicimos algunas aproximaciones preliminares a la investigación del yagé. Yo creo que vamos a hacer otras con el doctor Mariano y con Paco, incluso hicimos experiencias personales, pues porque yo creo que uno para untarse bien de algo, uno tiene que haberlo vivido, haberlo sufrido, porque si no, nada más habla y uno para entender bien un tema tiene que meterse en él, tiene que ser parte de él, porque si no, nunca va a lograrlo, ¿no? Así fue como yo intenté entender los efectos de los antidepresivos y todos los medicamentos psiquiátricos cuando estábamos de internos. No, los cannabinoides todavía no, pero ya lo hice, hace poco me regalaron unas gotas. Lo que sí les puedo decir es que eso tomado no sirve, porque me tomé un té de coca que yo mismo hago con cannabinoides, y eso no me produjo nada. Yo creo que eso no se me igual, ¿no? Bueno, y habrá que ver otros aspectos, pero sí probamos los medicamentos, nos metimos y entonces yo sé muy bien cómo actúa la mitriptilina, el Sinocan, el alopedidol, porque hicimos un grupo y entre todos, cada uno probó una droga y después entre nosotros nos examinamos. Yo me tocó probar la levomepromacina y la mitriptilina, o sea que a mí no me vengan a decir los libros cómo y todo eso, porque yo sé perfectamente cómo es. Uno tiene que meterse para poder entender bien el problema, ¿no? Y afortunadamente está pasando a veces en investigación que hay grandes científicos que se ponen acá, ¿sí? Manejan grupos de investigación y ellos nunca han visto nada, nunca han tocado nada. Entonces esa investigación a veces tiene algunas fallas, ¿no? Tiene algunas fallas porque es lo que están haciendo los gringos con los latinoamericanos.
Se llevan a los inteligentes de allá, manipularlos allá, les dan la oportunidad de estudiar allá, se les roban la inteligencia, se nos roban todo lo que podría haber sido nuestro. Y muchas veces los generadores de ese conocimiento no es el gran jefe, sino que es el que se fue a hacer la maestría o el doctorado de acá. Eso ya lo plantearon pues ahorita que Trump está con el problema de que quiere sacar a todos los inmigrantes, pues ya se dieron cuenta que pues muchas de las cosas que están usando en Estados Unidos a nivel de maestría y doctorado son de inmigrantes, latinos y asiáticos. Entonces el estudio que se hizo, que de cada 3 que están haciendo doctorado allá, 3 son extranjeros por 1 gringo. Bueno, entonces pues quería compartir estos conocimientos con ustedes. Yo creo que todavía falta mucho por... ¿Ah? De la ELA no le quise meter mucho porque es que es muy preliminar y esa enfermedad es una enfermedad supremamente grave. Por ahorita lo que yo les aconsejo es tenerla como una enfermedad muy grave, muy delicada. Nosotros en nuestra filosofía decimos todo tiene tratamiento, pero hay cosas que no tienen tratamiento curativo. Pero todo tiene tratamiento, le podemos manejar la ansiedad, la depresión, el sueño, los trastornos respiratorios, hacer que él viva su vida de una manera diferente. Entonces, pero que tenga un tratamiento curativo, hasta ahorita no lo tenemos. Pero la relación de la flora intestinal con el ELA también. Sí, yo le comenté, y con la Corea de Huntington también, y con el autismo también, nada más sé que son datos que no les mostré ahorita, pero si le interesa yo le puedo mostrar la bibliografía. Entonces mire que esto hace parte de esa filosofía que nosotros manejamos, ¿no? O sea, así como nunca decir nada se puede hacer, todo se puede hacer si queremos. Yo siempre digo, yo creo que al doctor Lucey alguna vez le oí decir eso y a otros médicos, hay una frase que dice en un libro: nuestro deber como médicos es curar algunas veces, mejorar otras tantas y consolar siempre. La esperanza nunca se la debemos quitar a un paciente. Y entonces siempre uno les dice, pues vamos a ver, esto no tiene un tratamiento curativo, pero tiene tratamiento, entonces le podemos mejorar todas las comorbilidades. Hay enfermedades que la fisiopatología exacta no la podemos manejar porque no la conocemos, pero todo lo que hay alrededor de la enfermedad lo podemos manejar. Y actualmente con nuestros estudiantes estamos tratando de hacer lo siguiente, haciéndoles entender que el tratamiento de una enfermedad no es solo la droga que dice la Farmacopea Internacional, sino otras cosas. Ahí entran estas cosas que estamos hablando, pero la otra cosa muy importante, el manejo de la familia, del cuidador, de la hermana, del papá, de la mamá, que en neurología ellos son muchas veces los que más están enfermando, y actualmente hay un síndrome que se llama síndrome del cuidador, y nosotros a todo paciente que encontramos con eso le damos un papelito remitiendo a su EPS para que ya le apoyen. Entonces es muy importante pues ese aspecto. Yo creo que nos puede hacer nosotros como médicos más útiles. Sí, nos hace más útiles y nos hace pues que tengamos más gusto nosotros por lo que estamos haciendo, ¿no? Porque pues nosotros sabemos que hay enfermedades que no se pueden tratar curativamente, pero le estamos manejando todas las otras cosas y el paciente se mejora, y le estamos manejando la familia y la familia se mejora. Entonces pues estamos viendo que nuestra labor está cumpliendo algún beneficio. Doctor, respecto a eso que usted nombró ahora de que los familiares de una persona muy enferma sufren, hay un doctor gringo que se llama Larry Dossey. Él estuvo investigando esa cuestión y descubrió que los familiares afectados por la situación de su paciente, su pariente, botan mediadores cerebrales dañinos, volátiles. Buscó él cómo arreglar esa situación para que no sufra el paciente ni los cuidadores, y encontró la oración. Él encontró que la oración servía y empezó a estudiar varios tipos de oración y encontró el mejor tipo de oración, que es, claro, la gente que tiene fe, ¿no? Él le aconseja a los familiares de alguien con una enfermedad grave: póngase a orar esta oración, y dice: el Señor reina en el corazón del enfermo, que se haga la voluntad del Señor. Repetido todo el tiempo posible.
todo el tiempo posible, y si es en compañía mejor, porque él descubrió que si lo hacen 2 no vale por 2 sino por 4, si lo hacen 3 no vale por 3 sino por 9. Y además de esa situación, yo leí una vez en la revista Tainá, hace mucho tiempo, el caso de una niñita que tenía un astrocitoma maligno del nervio óptico. Se estaba muriendo, la operaron, le hicieron una biopsia, hizo fístula de líquido cefalorraquídeo, hizo una meningitis por esa fístula, el neurocirujano le sacaba todos los días 30 centímetros de pus en la herida, y la niña se estaba muriendo, y alguien dijo en la Biblia, dice que si uno tiene un enfermo, llaman a los ancianos para que oren y el enfermo se levanta. Y le dijeron al cura qué hacer, y él les dijo, yo no sé cómo es, pero les regalo el óleo y hagan este ritual. Y esa gente lo hizo 24 horas seguidas y esa niñita se salvó. Al otro día, cuando el neurocirujano fue a sacarle la pus esa que siempre le sacaba, le sacó solo líquido normal. Y la niñita, hasta el informe que daba allí la revista, ya tenía 12 años y tenía su vida normal, montando en bicicleta y todo eso. Sí, con relación con eso, doctor Dulce, a mí me pareció muy interesante. La otra vez con los residentes revisamos una biografía que dice que en las UCIs las personas y las familias que tienen fe les va mejor que los que no tienen fe. Qué curioso, en una revista de UCI que siempre hablan de unas cosas muy sofisticadas y todo eso, había un artículo de eso. Sí, doctor Lozano. En el pasado Congreso de Medicina Tradicional China tuve el doctor Fernando Osa, que es psicólogo y un PhD en etnomedicina, y él nos dio una anécdota. Y una anécdota que le ocurrió a Levi Strauss, que es un estudioso, grande arquitecto, pero se pasó a estudiar la antropología, y cuando llegó a Colombia, a la misión de Colombia, con el arquitecto esto para hacer unos estudios, él preguntó dónde había unos indígenas y chamanes. Y resulta que al tipo lo llevan al tapón del Darién, que es la anécdota que nos dio para complementarlo del doctor Hussein. Entonces, cuando llegó al Darién, allá estaban las parteras y le había complicado una parturienta, estaba con el bebé atravesado, y en ese momento las parturientas dicen, esto ya no es nuestro, es del chamán. El chamán llega y las ubica a todas alrededor de la parturienta y emiten unos sonidos, unos cantos, que no son dodecafónicos ni nada, cantos, y al hombre le toca ver cómo el bebé se endereza y sale sin ningún problema. Parece ser, con lo que nos dijo el psicólogo, el doctor Fernando Osa, de que ahí fue donde el hombre ya se dedicó por completo al estudio de las comunidades indígenas. Entonces no es tanto, o sea, eso ya es una cosmogonía que forma el chamán, ¿sí? Se están formando, es como decir, como una religión incipiente, y lo que es la conectividad que hacen varias personas para favorecer a los otros. Si uno lo quiere ver como conectividad, hay un tipo que llamó Uri Geller, o se llama Uri Geller, ¿sí? Entonces uno mira la historia de Uri Geller y a mí me tocó cuando estaba niño. Entonces el hombre lo pasan en Hess, este es Sánchez Vanegas. Entonces, o cojan un reloj de Baratán, un tenedor o una llave. Y vamos a pensar de que el tenedor se nos va a doblar, la llave se nos dobla, el tenedor se nos quiebra y el reloj se nos arregla. Y eso hubo un mundo de gente, entre las cuales yo tenía 14 años, ocurrió eso, a mí se me arregló un despertador, por decir algo, ¿sí? Que eso me dejó a mí pues traumatizado. No sé si fue en la misma época que lo hicimos, doctor Lozano, pero a mí se me arregló un bombillo. Sí, sí. Entonces que tenía que coger algo que estaba dañado. Y yo cogí un bombillo que se le había dañado, pues el cosito estaba fundido. Y el bombillo después lo puse y prendió. Es una conectividad y el cerebro es pura conectividad. No estamos hablando de conectividad ahora en este momento, en esta época. En las cosas de música hay que considerar también el efecto benéfico de la música, ¿no? Que pues eso ya es otro tema, de pronto se puede tratar aquí algo de eso. Resulta que hay
se ha encontrado que ciertas vibraciones producen ciertos efectos, ¿no? Entonces el famoso efecto Mozart